El día en que mi hijo me miró directamente a los ojos y me preguntó, ¿qué hace una mujer de 72 años aferrándose todavía a una casa? No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese momento lo entendí todo. Andrew, el hijo que llevé en mi vientre y crié, ya no me veía como su madre. Para él, me había convertido en un activo andante, una reliquia viviente que podía ser firmada, transferida o borrada en cuanto le resultara inconveniente. Recuerdo ese día con total claridad. La luz otoñal entraba inclinada por las altas ventanas de la vieja villa que George, mi difunto esposo, había restaurado con tanto esmero. Aquella casa, valuada en casi $3 millones, estaba ubicada en uno de los barrios más tranquilos de la ciudad. Solía ser nuestro refugio, el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde cociné miles de comidas, colgué cada cuadro con mis propias manos, elegí cortinas que combinaban con cada estación del año. Pero para Andrew, ahora no era un hogar, era una oportunidad. Entró a la sala como si fuera el dueño del lugar, el cuello de la camisa desabrochado, un iPhone nuevo brillando en su mano. Tiró las llaves de su Porsche sobre la mesa, como si estuviera haciendo una exhibición de poder. No dije nada, solo observé. He aprendido que las revelaciones más grandes suelen esconderse en los gestos más pequeños. No dejes que historias como esta se pierdan en el silencio. Suscríbete ahora para escuchar y compartir las voces de mujeres que alguna vez fueron hechas a un lado, pero que jamás fueron débiles. Si me firmas ahora la escritura, puedo asegurar el préstamo de inversión, dijo con total naturalidad, como si hablara del almuerzo. Solo están esperando tu firma. Vamos, mamá, tienes 72 años. ¿Para qué sigues aferrada a un bien raíz? No te lo vas a poder llevar cuando mueras. Tomé un sorbo de mi té, ya frío. Mi mano estaba firme, mi corazón en calma. Pero por dentro sentí como si me hubieran abofeteado con cada recuerdo. Todos esos años de criarlo, protegerlo, amarlo. Y ahora, lo único que quedaba en la mente de mi hijo era cuánto valía yo en efectivo. Aún así no le contesté. Andrew se encogió de hombros, sonrió con suficiencia y salió a tomar una llamada. Tan confiado como siempre, con esa clase de seguridad que solo tienen quienes creen que el mundo entero, incluso su propia madre, les pertenece. Me levanté. Caminé lentamente hasta el antiguo despacho de George. Su escritorio todavía conservaba la última nota que escribió antes de morir. Si alguien cambia amor por dinero, que pierda a ambos. La había guardado durante 5 años como una brújula. Tomé mi teléfono y marqué un número del que nunca le hablé a mi hijo, mi abogado privado, Henry. Prepara el contrato de venta bajo el plan B, dije. No preguntes por qué, solo hazlo. Henry dudó por un momento, luego respondió con calma. Lo llevaré yo mismo, Margaret. Mañana. Esa noche Andrew salió de la casa sin siquiera decir adiós. Estaba demasiado ocupado hablando por teléfono, caminando de un lado a otro como si el trato ya estuviera cerrado. Claro que va a funcionar. Mi mamá ya está muy débil, va a firmar. Esta propiedad vale al menos $2.8 millones. Solo necesito 10.000 millones en liquidez para una rotación de inversión a corto plazo. Escuché cada palabra, no respondí, pero por dentro algo empezó a arder. No era ira, ni venganza, sino un fuego lento y constante de certeza. A la mañana siguiente, mientras Andrew aún dormía profundamente tras otra noche de fiesta, sonó el timbre. Abrí la puerta. Henry estaba ahí, con un traje gris impecable y un maletín en la mano. Entró, me saludó con una leve inclinación y dijo: «El contrato ha sido finalizado según sus instrucciones. La casa se venderá esta semana. Precio cerrado, $10.000 millones, todo en efectivo, transferido directamente a su cuenta privada en Suiza». Asentí. «Bien, quiero que todo se mantenga en secreto hasta que se concrete». «Entiendo», dijo Henry, pero hizo una pausa. «Está completamente segura. Esta fue su casa». Me giré y miré la foto familiar que aún colgaba en la pared, la única que Andrew no había reemplazado con otro de sus pósters de baloncesto. Vi mis propios ojos en ese marco, los ojos de una madre que alguna vez esperó, soñó, creyó que si amabas lo suficiente a tu hijo, todo estaría bien. «No», respondí con calma. «Solía ser un hogar, ahora solo es una casa». Esa tarde, cuando Andrew regresó,
Encontró la sala medio vacía. Las cajas estaban siendo selladas, los muebles envueltos ya en mantas de mudanza. ¿Qué estás haciendo?, preguntó frunciendo el ceño. Voy a vender la casa, le dije. El contrato se firmó esta mañana. El comprador toma posesión en 3 semanas. Se quedó atónito. ¿Estás loca? ¿Por qué ni siquiera me consultaste? Lo miré directamente a los ojos, por primera vez en mucho tiempo. Porque no lo necesitaba. Soy la única propietaria legal. No necesito la aprobación de alguien que vea a su madre como un simple obstáculo financiero. Andrew se sonrojó de rabia. ¿De verdad crees que esto es una especie de victoria? ¿Qué vas a hacer sin un lugar donde vivir? ¿A dónde piensas ir? Sonreí. Compré un penthouse en Lake Tahoe el año pasado, y sinceramente ya estoy cansada de vivir con alguien que puede hablar horas sobre flujos de efectivo, pero que jamás pregunta a su madre, ¿estás bien? Abrió la boca para discutir, pero levanté la mano. Con eso bastó. No lo hagas. Los dos ya tomamos nuestras decisiones. Tú elegiste el dinero. Yo elegí el respeto por mí misma. Andrew no respondió. Solo se quedó allí, mirándome como si estuviera viendo, por primera vez, a una mujer que creyó tener bajo completo control. Pasaron unos segundos antes de que murmurara. Te vas a arrepentir de esto. Me di la vuelta y subí las escaleras sin mirar atrás ni una sola vez. No, hijo, por fin estoy empezando a vivir. Hay algo que duele más que las palabras frías de tu propio hijo. Darte cuenta de que su traición fue planeada mucho antes de que siquiera abriera la boca. Aprendí esa verdad la mañana del tercer día, después de haber firmado el contrato de venta de la casa. La villa seguía en pie con su elegancia silenciosa, pero algo en el aire había cambiado. Estaba sentada junto a la ventana, tratando de terminar un boceto a lápiz que George había comenzado hace años, cuando entró la llamada del banco. La señora Margaret Whitmore. La voz al otro lado sonaba insegura, vacilante. Sí, soy yo. Llamamos para confirmar una solicitud de transferencia importante desde su cuenta de inversión. Los fondos estaban programados para ser movidos a un nuevo fideicomiso llamado Future Gen Legacy. Mi mano se quedó inmóvil. Yo nunca abrí ningún fideicomiso con ese nombre. Nuestro sistema muestra que la solicitud fue presentada en persona la semana pasada en la sucursal principal, firmada con su nombre, verificada con una copia de su identificación, huella digital y reconocimiento facial. Me quedé en silencio, atónita. Andrew había usado mi imagen, posiblemente mis datos biométricos, había entrado en mi habitación, tomado mis documentos originales, quizá había impreso fotos mías tomadas de toda la casa. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba planeando esto, ni de cuán de cerca me había estado observando. ¿Cuánto dinero?, pregunté con dificultad para articular las palabras. $520,000 estadounidenses, respondió ella. Esa noche no dormí. Me quedé en el antiguo estudio de George, encendí una sola vela y abrí cajones que no tocaba desde hacía años, cajones que siempre mantuve cerrados, no por secreto, sino por protección. Dentro de uno estaba una carpeta que nunca pensé volver a abrir, una antigua grabación de voz que George había hecho en secreto durante su último año. Su voz era áspera y baja, cargada de una sabiduría cansada. Si estás escuchando esto, probablemente yo ya no esté, pero tengo esta sensación: Andrew no solo quiere tu dinero, quiere control. Tienes que mantenerte alerta. No es tan simple como aparenta, cariño. Ten cuidado. Colgué el teléfono. Mis ojos se nublaron con lágrimas. No le había creído a George. Pensé que estaba siendo demasiado precavido, incluso paranoico. Pero tenía razón. El hijo que traje al mundo ya no era Andrew. Se había convertido en alguien completamente distinto, tan desconocido, tan distante, que apenas podía reconocerlo. Una semana después recibí una postal, no de un amigo ni de un familiar, sino de una residencia privada para adultos mayores en las afueras de la ciudad. Me invitaban a una estancia de bienestar de 3 días completamente gratuita, alegando que un familiar ya me había inscrito en el paquete Platinum. El nombre registrado como responsable, Andrew Whitmore. No fui, pero investigué en silencio. Llamé al director del lugar, manteniendo un tono casual y cálido. Hola, ¿qué tal? Soy amiga de Margaret Whitmore. Escuché que su hijo la inscribió para una estadía prolongada en su residencia. ¿Es cierto? El director lo confirmó.
Andrew había hecho los arreglos para internarme en un asilo. ¿Desde cuándo? Tal vez incluso antes de preguntar, ¿qué hace una mujer de 72 años aferrándose a una casa? Una tarde salí al jardín trasero para ver la estatua de mármol que George había mandado traer desde Florencia. Pero la estatua ya no estaba. En su lugar quedaba una leve hendidura en el pasto y las huellas de ruedas que se extendían hasta la puerta del fondo. Llamé a un técnico para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. La pantalla se iluminó con imágenes en blanco y negro y baja resolución. En plena madrugada, Andrew había contratado a un grupo para retirar la estatua. Llevaba una gorra al revés, caminando con total tranquilidad hacia la camioneta, como si estuviera mudando muebles de su propia casa. Detuve el video. En su mano también llevaba el cuadro al óleo de George, ese que siempre dije que donaría al museo después de mi muerte. Temblé, no por el valor monetario, sino por la frialdad descarada de todo aquello. Hice una denuncia policial, en silencio, pero no le dije nada a Andrew. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Y entonces llegó el punto de quiebre, una noche, casi al final del mes. Entré accidentalmente a su habitación, sin saber que estaba en una videollamada por Zoom. Me detuve en la puerta sin que me notara. En la pantalla, un encabezado decía: Downia Fund, reestructuración de activos maternos. La voz de Andrew sonaba clara, tranquila, confiada. Vamos a acelerar el proceso. Ya inscribí a mi madre en un programa de cuidados paliativos. Tiene antecedentes de hipertensión y un leve deterioro cognitivo. La documentación ya está casi lista. Una vez que esté internada en la clínica, obtendré el control total de sus cuentas. No podía respirar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada. Él nunca se dio cuenta de que yo estaba detrás. Retrocedí lentamente, en silencio, sin hacer el más mínimo sonido. En ese momento lo entendí. Esto no era simplemente un desacuerdo entre madre e hijo, era el desmantelamiento calculado de mi vida. A la mañana siguiente me fui de la casa. No dejé ninguna nota. Fui directamente a la oficina de Henry, mi abogado. Una vez que la puerta se cerró tras de mí, apoyé firmemente la mano sobre el escritorio y dije: Henry, quiero despojar a Andrew de toda su herencia. Él me miró durante un largo momento. ¿Está completamente segura de esto? Quiero reescribir el testamento, transferir todas las acciones de negocios, las cuentas de inversión y el segundo penthouse a otro nombre. Y quiero incluir una cláusula. Si Andrew intenta alguna vez amenazarme, iniciar disputas legales o tratar de desafiar mi decisión en los tribunales, entonces todos los bienes restantes serán donados a la Fundación para la Protección de Mujeres Mayores Víctimas de Abuso Psicológico. Henry tomó nota. No hizo más preguntas. 3 días después, Andrew me llamó. Su voz sonaba urgente, más dulce de lo normal, casi demasiado dulce. Hola, mamá. ¿Podemos hablar un momento? Sonreí. Claro. Puedes pasar por la casa mañana a las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Miré hacia el jardín, donde acababa de replantar una joven mata de lavanda. Solo llega a tiempo, y trae la verdad contigo. ¿Qué se supone que significa eso? Colgué. Estaba lista. No cancelé la reunión con Andrew. Simplemente cambié el escenario. Esa mañana, en lugar de esperarlo en la villa, acordé vernos en una cafetería vintage escondida dentro de un museo de arte. El mismo donde George y yo solíamos encontrarnos cuando éramos jóvenes y aún nos descubríamos el uno al otro. Llegué temprano y elegí la mesa junto a la ventana. Una lluvia suave golpeaba el cristal. El mesero me trajo un capuchino caliente, junto con una rebanada de pastel de almendra que no había pedido. De parte del invitado en la mesa de al lado, dijo, señalando a un caballero mayor, de cabello entrecano, que leía un libro envejecido por el tiempo. Asentí con cortesía en señal de agradecimiento. El hombre sonrió. ¿Margaret Whitmore? Parpadeé. ¿Nos conocemos? George era un gran amigo mío. Soy Elliot, su asesor financiero. Nunca nos conocimos porque George no quería que te preocuparas por el dinero. Mis dedos se aferraron con más fuerza a la taza de café. ¿Y qué es lo que quiere ahora? Solo darte una advertencia, dijo Elliot. Andrew me contactó hace 2 semanas. Estaba preguntando cómo transferir activos del fondo fiduciario sin tu presencia física. Me negué. Luego se lo informé a Henry. Guardé silencio. Gracias.
Elliot se levantó, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó suavemente una pequeña memoria USB sobre la mesa. Dentro encontrarás copias de transacciones sospechosas vinculadas a cuentas a tu nombre. ¿Cómo las conseguiste? George me pidió que activara un sistema de alerta silencioso. Solo estoy cumpliendo sus últimos deseos. Lo miré con atención. ¿Y qué esperas que haga con esto? Espero que hagas lo correcto y que no te rindas. Andrew apareció 40 minutos tarde, con una sudadera con capucha y una sonrisa como si nada hubiera pasado. No dije una palabra. Deslicé un sobre dorado por la mesa hacia él y le dije en voz baja: «Ábrelo». Dentro había una imagen impresa de la grabación de la cámara de seguridad. Él y los trabajadores contratados sacando en secreto la estatua de piedra de George del jardín. Adjuntado había un informe de tasación profesional de la obra. Más de $200,000. El rostro de Andrew se puso pálido. ¿Me estuviste espiando? No, respondí con calma. Solo he estado documentando la verdad. Me miró fijamente. Sus ojos cambiaron, de molestia a miedo. Luego soltó un suspiro fuerte, como si finalmente hubiera decidido dejar de fingir. ¿Entonces qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres que me vaya? Negué con la cabeza. Solo quiero que entiendas que esta vez no voy a cerrar los ojos. Me puse de pie. Esta conversación se terminó. Tengo otra cita. Andrew lanzó el sobre la mesa. ¿De verdad crees que estas fotos basura van a detenerme? Simplemente sonreí. Te equivocas. No solo tengo fotos. Tengo la ley. Mi siguiente cita era en un lugar que nadie esperaría. El IRS. No fui allí para denunciar a Andrew. Al menos no todavía. Fui para confirmar. Y después de una hora de espera y revisión de documentos, salí con una carpeta que confirmaba que Andrew había usado mi identidad para abrir 3 empresas offshore, una de ellas, ubicada en las Islas Vírgenes, estaba actualmente bajo investigación por lavado de dinero. Salí del edificio federal con un vacío pesado en el pecho. Ya no sentía rabia, solo una tristeza profunda, punzante. Alguna vez creí que si me retiraba lo suficiente, si le daba espacio, mi hijo recapacitaría, pero ahora lo veía con claridad. La distancia no lo llevó a la reflexión, solo le dio margen para actuar sin consecuencias. La semana siguiente, me inscribí en una clase de escultura en el Centro Comunitario de Arte Local, una diseñada específicamente para adultos mayores. Necesitaba un espacio con gente, con movimiento, con algo que se pareciera a la vida. Necesitaba respirar un aire que no pasara por pasillos fríos ni cámaras de seguridad. Ahí conocí a Clara, 68 años, psicóloga jubilada. Vivía sola desde que su hija se mudó a Estados Unidos y nunca volvió la vista atrás. Y a James, 74, lo habían internado en un asilo después de que su hijo vendiera la casa familiar. James escapó, contrató un abogado y luchó no solo por recuperar su independencia, sino también su dignidad. Los 3 nos quedábamos durante horas después de clase, compartiendo historias de cicatrices invisibles que el mundo nunca ve. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. Me sentía alerta. Clara dijo algo una vez que nunca voy a olvidar. El perdón solo importa cuando la otra persona comprende el daño que ha causado. Si lo ven como un pase libre para repetirlo, entonces no es misericordia, es complicidad. Fue entonces cuando empecé a trazar un nuevo plan. Primero, contraté discretamente a la misma agencia inmobiliaria que Andrew una vez intentó usar para hipotecar mi casa. Pero esta vez los contraté para vender otra propiedad, un penthouse en Miami, que George había comprado años atrás, registrado a mi nombre. Valor de mercado: $3.1 millones. Les instruí dividir los fondos en 3 partes. Una parte fue transferida directamente a la Fundación para la Protección de Mujeres Mayores Víctimas de Abuso. Una parte se reservó para establecer una beca, el Fondo Conmemorativo George Whitmore. Y la última parte, esa me la quedé yo. No necesitaba más riqueza. Lo que necesitaba era certeza. La certeza de que Andrew nunca volvería a tocar ni un solo dólar mío. Una mañana, encontré una pequeña caja de regalos sobre la mesa de la cocina, envuelta cuidadosamente en papel dorado. Encima había una tarjeta que decía: «Lo siento, quiero arreglar las cosas». No la abrí. En cambio, la envié a un laboratorio civil privado para su inspección. Los resultados llegaron 3 días después.
Dentro de la caja había un pequeño dispositivo equipado con un chip de rastreo. Me quedé mirando el informe, el papel temblando ligeramente entre mis dedos. La yema de mis dedos se sentía helada. Mi hijo me había estado rastreando. Llamé a Henry. Quiero inscribirme en el programa de protección personal. ¿Tienes pruebas de haber sido amenazada? Tengo el historial completo de rastreo, grabaciones secretas, uso indebido de mi información personal y contratos falsificados. Henry no respondió de inmediato. Tras una pausa, preguntó en voz baja. ¿Todavía lo llamas tu hijo? No respondí. Regresé a la villa. La lluvia acababa de cesar. Me quedé de pie en el umbral durante un largo rato y luego entré. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Tomé mi teléfono y grabé un breve mensaje de voz. Si alguien pregunta por qué decidí luchar, esta es mi respuesta. Porque no soy una posesión. Soy una persona y soy madre, pero ya no soy la víctima de mi propio hijo. Le envié esa grabación a Henry y le pedí que la adjuntara al expediente legal como mi declaración personal, porque esta batalla no iba a dejar pasar ni un solo detalle. Algunas guerras no empiezan con gritos. Empiezan con una sugerencia que suena inofensiva. Deberíamos hacer un viaje juntos, dijo Andrew, sonriendo con total naturalidad, como si nada del pasado hubiera ocurrido. Solo tú y yo, para reconectar un poco. Lo miré. ¿Desde cuándo mi hijo siquiera usaba palabras como reconectar? Necesitas un cambio de ambiente, continuó. Estar encerrada aquí todo el tiempo no te hace bien. No respondí de inmediato, pero tampoco dije que no. No porque le creyera, sino porque quería saber hasta dónde llegaría esta vez. Volamos a San Diego. Andrew reservó boletos en primera clase. Hubo un servicio privado de recogida en el aeropuerto. Todo era impecable, cálido, educado, casi demasiado perfecto. Me senté junto a la ventana del hotel con vista a la bahía, con el corazón pesado como una piedra. Cuanto más tranquilo se sentía todo, más fuerte crecía el miedo dentro de mí. A la mañana siguiente, Andrew me dijo que me llevaría a un lugar muy especial. El auto nos llevó directamente al aeropuerto. No entendía. Te reservé unas vacaciones en Hawái, dijo, abriendo la puerta del auto. Una semana de tratamientos de spa, sol, paz total, nadie que te moleste. ¿Y tú? Surgió algo a último minuto, pero tú ve primero. Estaba a punto de hacer más preguntas, pero Andrew ya había llamado al personal del aeropuerto para que me ayudaran con el equipaje. Me apartaron rápidamente. Me di la vuelta. Andrew ya se había ido, subido a otro auto sin siquiera mirar atrás. Mi boleto era solo de ida. Cuando le pregunté al personal de la aerolínea si había un boleto de regreso o registro de un acompañante, respondieron: la persona que hizo la reserva compró únicamente un viaje de ida. No se registró ningún itinerario de regreso. Me quedé paralizada en medio del Aeropuerto Internacional de San Diego, sin pasaporte, sin teléfono. Andrew lo había retenido por seguridad más temprano. Solo tenía un bolso con $200 en billetes pequeños y un cuaderno desgastado. Sin camino de regreso, sin plan, sin hijo. Solo yo. Después de 3 horas de confusión y pánico contenido, encontré un teléfono público y llamé a Henry. Estaba atónito. ¿Te dejó en el aeropuerto?, repitió Henry, incrédulo. No fue que perdiera el vuelo, me dejó, deliberadamente. Henry me reservó un vuelo de regreso para el día siguiente. Cuando llegué de nuevo a la villa, descubrí que mi tarjeta de acceso ya no funcionaba. No podía entrar a mi propia casa. Me senté en los escalones de la entrada por más de una hora, hasta que un miembro del equipo de seguridad se me acercó y dijo: esta propiedad se encuentra actualmente bajo una solicitud de reestructuración. El código de acceso del sistema fue restablecido de forma remota. El nombre en la solicitud: Andrew Whitmore. Sonreí, suavemente. Ya no me quedaban lágrimas. Alquilé una habitación en un hotel cercano. Esa noche recibí un correo electrónico de un neurólogo que nunca había conocido, confirmando una cita próxima y recordándome que debía continuar con los sedantes recetados que, supuestamente, llevaba tomando durante los últimos 3 meses. Yo jamás había tomado esas pastillas. Comencé a investigar. El doctor resultó ser un viejo amigo de Andrew. A la mañana siguiente me presenté en su clínica, sin cita, sin dar mi nombre. Me senté en silencio en la sala de espera. Cuando él salió y llamó: Margaret Whitmore,
Me levanté y me acerqué. «Oh, llegó temprano», balbuceó. «Quisiera ver la receta del mes pasado», dije con calma. Abrió el archivo. Mi firma estaba ahí, excepto que no era mía. Había sido falsificada. «Esa no es mi letra», dije, con la mirada fija en la hoja. Él no respondió. «Pediré a la policía que investigue esta receta. Y si se determina que es un registro médico falsificado utilizado en un intento de manipulación o para tomar control financiero, iniciaré acciones legales con todo el peso de la ley». El color desapareció de su rostro. Me fui sin mirar atrás. Volví al viejo apartamento en Tahoe, el lugar donde pasé mis días más tranquilos después de la muerte de George. Clara ya estaba allí, esperándome con una taza de té en la mano. Con la otra, me apoyó suavemente la mano en el hombro. «¿Y ahora?», preguntó. «Lo enfrento. ¿Te refieres a...?» «Estoy organizando un homenaje para George». «¿Uno real? ¿Público?» «Sí, con la prensa invitada, viejos amigos, representantes de la Fundación de Patrimonio». «¿Por qué?». La miré directamente a los ojos. «Porque George no merece ser olvidado, y porque ya no tengo miedo de que la verdad salga a la luz». 3 semanas después, el homenaje se llevó a cabo en el patio del Museo de Arte, uno que George había ayudado a financiar y construir. Me paré en el escenario, con el vestido gris suave que George me regaló en mi cumpleaños número 60. No temblaba. George solía decir: «El perdón no es para quienes repiten el daño», y yo me equivoqué al pensar que podía perdonar para siempre. El auditorio quedó en absoluto silencio. Mi hijo, Andrew Whitmore, quien actualmente figura como representante legal en varias cuentas a mi nombre, ha usado mi identidad para falsificar contratos médicos, abrir cuentas offshore y alterar ilegalmente los derechos de acceso a mi propia casa. Un murmullo recorrió la sala. No me detuve. Y estoy aquí para anunciar que cada parte del legado de George, sus acciones, bienes raíces, obras de arte y finanzas, ha sido transferida formalmente a un fideicomiso independiente para servir a la comunidad. Ni un solo dólar irá a parar a Andrew. Un suspiro colectivo se escuchó de inmediato. Andrew estaba allí. Lo vi, de pie en medio de la multitud, el rostro pálido, los puños apretados. No dijo una sola palabra. Cerré mi discurso con una última frase. Hay batallas que no elegimos, pero si no nos levantamos a enfrentarlas, en algún momento nos perdemos a nosotros mismos. Esa noche recibí un solo mensaje de Andrew. «Te vas a arrepentir de haberme humillado», respondí. «Ya me arrepentí. 72 años de no ver quién eras en realidad». Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que al decir la verdad, al exponer el engaño de Andrew frente a amigos y a la comunidad, encontraría algo de paz, algún fragmento de calma en los años que me quedaban. Me equivoqué. 3 días después del homenaje fui notificada. Demandante, Andrew Whitmore. Cargos, difamación, asesinato de carácter e incitación al odio público. Daños reclamados, $2 millones. Henry recibió la notificación legal antes que yo. Me llamó cerca de la medianoche. Ha contratado a todo un equipo legal de relaciones públicas. Han presentado la demanda y liberado el video de tu discurso en línea. Están impulsando una narrativa donde te presentan como una anciana confundida, manipulada por quienes te rodean. Solté una risa, silenciosa, ácida. El tipo de risa que nace de conocer demasiado bien el juego. Ya no me sorprendía lo fácil que le resultaba a Andrew distorsionar la verdad hasta volverla irreconocible. Henry me preguntó: «¿Quieres contrademandar?». Guardé silencio por un largo momento. Luego dije: «No, haré otra cosa». A la mañana siguiente fui al banco con la intención de retirar una pequeña parte de mis ahorros en Suiza para preparar los gastos legales. Pero la cuenta estaba congelada. El motivo: una solicitud de congelamiento de emergencia presentada por un familiar directo, alegando preocupaciones por incapacidad mental y deterioro cognitivo. El nombre en la solicitud: Andrew Whitmore. Mis rodillas casi se doblaron. Ya no era solo por el dinero. Ahora quería dejarme legalmente indefensa. Henry actuó con rapidez, pero reabrir la cuenta tomaría al menos 3 semanas. No tenía acceso a efectivo. Me vi obligada a vender el Porsche que George me había dejado. Pero a la mañana siguiente descubrí que el auto ya no estaba en el garaje. Pensé que lo habían robado.
hasta que recibí un correo del departamento de policía de la ciudad. El vehículo había sido incautado bajo una retención temporal, clasificado como un activo patrimonial en disputa. El apartamento de Lake Tahoe tampoco se salvó. El periódico local publicó un reportaje anónimo, acusándome de abuso psicológico hacia mi hijo, afirmando que Andrew había sido forzado a recibir atención psiquiátrica en su infancia y que lo crié bajo la tiranía de una madre controladora y dominante. El artículo no citaba fuentes, pero la foto adjunta era inconfundiblemente mía, tomada desde fuera de mi propia ventana mientras yo leía en el sofá. Sabía exactamente quién la había tomado. Se me impuso una restricción temporal para viajar. Fui citada para ser interrogada. Me ordenaron presentarme en un centro de evaluación psicológica, señalada por signos de mala gestión financiera e inestabilidad conductual. Todo estaba desmoronándose, en reversa, sola, sin casa, sin auto, sin cuenta bancaria, sin permiso para salir de la ciudad. Alquilé una pequeña habitación en el ático de una pensión en ruinas que solía hospedar a pintores itinerantes. Me senté junto a la ventana, envuelta en una manta delgada, observando la lluvia caer con constancia sobre los árboles desnudos. El viento golpeaba los cristales y pensé en silencio para mí misma. Esta es la primera vez en mi vida que realmente siento que no me queda nada que perder. Esa noche sonó mi teléfono. El número era desconocido. ¿La señora Whitmore?, dijo la voz de una mujer joven. ¿Sí? Fui pasante en la clínica donde su hijo la hizo evaluar por problemas neurológicos. Yo ya no puedo seguir callando. Me incorporé de inmediato. Su hijo falsificó expedientes médicos. Hizo que redactaran un diagnóstico donde se afirmaba que usted sufre de delirios paranoides leves. El médico principal, quien firmó el informe, es un viejo amigo suyo. Pero él no sabía que grabé toda la conversación. Contuve el aliento. Le enviaré el archivo de audio. Necesita hacerlo público. La gente tiene que saber la verdad. Rompí en llanto. No por dolor, sino porque, por primera vez, alguien se había puesto de mi lado. A la mañana siguiente, envié la grabación a Henry, a la estación de noticias local, a la Organización por los Derechos de las Mujeres Mayores y a todas las plataformas de redes sociales que pude recordar. Adjunté un breve mensaje. Si una madre debe luchar hasta el final, solo para defender su dignidad de su propio hijo, el fracaso no está en la maternidad, sino en una sociedad que permite la ingratitud. La historia se difundió como fuego. Los periodistas comenzaron a investigar. Andrew no dijo nada. Una semana después apareció en televisión, dando una entrevista en vivo, con los ojos vidriosos de emoción ensayada. Solo quería ayudar a que mi madre se sintiera estable, dijo. Es demasiado mayor para manejar sus finanzas por sí sola. Todo lo que hice, lo hice para protegerla. Yo no respondí. Publiqué una sola foto. Yo, a los 45 años, de pie en el podio durante la ceremonia del premio Mujeres Sobresalientes en los Negocios del Estado. El pie de foto decía: no comencé desde la debilidad y no terminaré en la ruina. El tribunal emitió una citación. Andrew no se presentó. Su abogado solicitó una prórroga alegando que el cliente se encuentra actualmente bajo tratamiento psiquiátrico. Pero yo lo sabía. Esta vez el derrumbe era real, porque todo se había vuelto en su contra. La demanda falsa, las cuentas ilícitas, los expedientes médicos falsificados, los medios manipulados. Me senté en la sala del tribunal, la sesión pospuesta, con la mirada fija en el asiento vacío frente a mí. Y supe. Había ganado. No por la fuerza, sino por la resistencia, por elegir el silencio en el momento justo y por tomar una última decisión, clara y firme, que la sangre no garantiza la lealtad. No recuerdo el momento exacto en que dejé de llorar por Andrew. Tal vez fue cuando la cuenta bancaria finalmente fue restablecida, tal vez cuando el tribunal desestimó su demanda, o tal vez fue aquella tarde tranquila en una parada de autobús, cerca del viejo departamento donde me estaba quedando, cuando un niño pequeño dejó caer su helado, se giró hacia mí y dijo: «Perdón, señora», aunque yo no tenía nada que ver. Sonreí y respondí: «Está bien, cariño». Y en ese instante me di cuenta de que había hablado con amabilidad, sin que hubiera lágrimas ocultas detrás. Había atravesado lo más oscuro de la emoción.
Había sido traicionada, descartada, puesta en duda y casi destruida por la misma persona que traje al mundo, y sin embargo, seguía de pie. Ya no vivía en la antigua villa. La doné a una organización sin fines de lucro que la transformó en una residencia para mujeres mayores que habían sobrevivido al abuso dentro de sus propias familias. Y cada vez que pasaba por allí, aún podía ver las luces cálidas en las ventanas, siluetas de mujeres tomando té, tocando música, leyendo libros, y sonreía. Esa casa nunca se perdió. Simplemente renació. Vivo en un pequeño departamento junto al lago. No es lujoso, pero tiene luz. Hay una planta de lavanda en el balcón, una estantería, una foto de George cuando era joven, y estoy yo, viviendo como yo misma por primera vez en 72 años. Un día recibí una carta escrita a mano de Rachel, mi hija, quien siempre se había mantenido en silencio durante la larga batalla entre su madre y su hermano. Mamá, perdón por haberme quedado callada. No fue porque no lo viera, sino porque tenía miedo. Pero ahora te veo de pie, sin que nadie te sostenga. Y me doy cuenta, soy yo quien necesita volver a aprender cómo ser hija. Nos encontramos poco después, en una pequeña cafetería de sándwiches tostados. Rachel tomó mi mano. No dijo mucho. Pero la verdad rara vez necesita muchas palabras. En cuanto a Andrew, desapareció del ojo público. Eliminó sus redes sociales, vendió su auto, se mudó fuera de la ciudad, no sé cómo vive ahora, y no preguntó. Solo dejé una breve nota escrita a mano, entregada a través de mi abogado. No te odio, pero ya no permitiré que me sigas hiriendo. La sangre no es una cadena. Si algún día regresas, no para pedir algo, sino para aprender a pedir perdón, entonces tal vez abra la puerta. No estoy segura de que lo haga, pero al menos la puerta no está cerrada con llave. He vuelto a pintar. Las nuevas pinturas ya no son oscuras. Pinto manos, manos que se toman entre sí, manos que se sueltan, manos que descansan suavemente sobre el pecho. Las cuelgo en el Centro Comunitario de Arte. Le dieron nombre a la serie, 72. El último año, el primer año. El periódico local me entrevistó. No conté toda la historia, solo dije, algunas personas no empiezan realmente a vivir hasta que creen que todo ha terminado. Ahora soy voluntaria como instructora de arte en una clase llamada Sanación Emocional después de la traición, un espacio donde se reúnen mujeres, abuelas expulsadas de sus hogares, madres demandadas por sus propios hijos, mujeres a quienes no invitaron a la boda de sus hijas. No enseño técnica, solo les hago una pregunta. Si solo hubiera un color para describirte, ¿cuál sería? Ellas responden, azul suave, rojo terciopelo, gris lluvia, blanco silencio. ¿Y yo? Yo elijo el color transparente, porque ya no quiero esconderme de mí misma, quiero ser vista. Aún salgo a caminar cada tarde, aún paso por la vieja librería, aún converso con Clara, con James, con desconocidos que no saben que alguna vez mi vida estuvo patas arriba. Solo me conocen como la señorita Margaret, cálida, serena, siempre sonriendo, siempre regalando flores secas envueltas en periódico. Nadie sabe que alguna vez estuve parada en medio de un aeropuerto, sin saber si alguna vez volvería a casa. Y nadie tiene por qué saberlo. Yo lo sé, y eso basta. Esta noche me siento junto a la ventana mientras el viento precoz del invierno se cuela por el borde de la cortina. Sobre la mesa hay una taza de té de jengibre, una tarjeta escrita a mano de Rachel, invitándome a pasar el año nuevo lunar con su pequeña familia, y el borrador de un manuscrito, mi primer intento de escribir mi historia, no para publicarla, solo para contarla. Pienso en los millones de madres, esas que lloraron en silencio, por culpa de los mismos hijos a quienes les dieron la vida, criaron y depositaron todos sus sueños. Y escribo mis líneas finales. Antes creía que para ser una buena madre tenía que renunciar a todo, pero ahora entiendo, para ser una mujer completa, debo guardar algo para mí, algo que nadie tiene derecho a tocar, ni siquiera los hijos que más amo. Antes pensaba que la maternidad era un voto de por vida, que si daba lo suficiente, si amaba con suficiente profundidad, si esperaba con suficiente paciencia, entonces mis hijos entenderían, se sentirían agradecidos y volverían a mí. Pero la verdad es que ser madre no garantiza ser amada a cambio. No significa que serás tratada con justicia y, definitivamente, no significa que debas soportarlo todo en silencio.
La mayor lección que he aprendido no es cómo evitar la traición, sino cómo volver a levantarme después de haber sido rota por el mismo hijo en quien alguna vez creí que me cuidaría cuando envejeciera. Cuando eres una madre de 72 años, del tipo que la sociedad espera que se sacrifique, que se calle, que aguante en silencio, empiezas a entender lo fácil que es confundir tu silencio con debilidad. Pero la verdad es que toda mujer que se atreve a enfrentar a su propio hijo tras haber sido engañada, descartada y tratada como una carga, está mostrando la mayor fortaleza de todas. No todas tienen el valor de admitir que su hijo puede estar equivocado. Pero aún más peligroso es dejar que la idea de familia te borre pedazo a pedazo. Si estás en esa situación, si tu hijo ve la casa como algo que debe arrebatar, si te ve como un obstáculo que debe eliminar, o si usa tu edad como excusa para quitarte tus derechos, entonces lo primero que necesitas hacer no es llorar ni suplicar que te entiendan. Es reunir evidencia, contactar a un abogado y proteger tu posición legal. Empieza por revisar cada bien que esté a tu nombre. Actualiza tu testamento. Congela cuentas conjuntas si es necesario. No transfieras nada solo porque te presionan emocionalmente con frases como «Ya estás mayor, mamá, déjame encargarme yo». Mientras estés mentalmente lúcida, tienes derechos. Mientras estés viva, tienes valor. Y ningún hijo adulto tiene derecho a usar la maternidad como herramienta de control. Busca asesoría legal con firmeza, aunque te sientas ajena al mundo jurídico. Porque una madre tiene derecho a ser protegida. Y si es necesario, graba conversaciones, guarda capturas de pantalla, conserva copias físicas de cada documento, no para iniciar una guerra, sino para defenderte de ese silencioso borrado que, a veces, empieza por quienes más cerca están. No tengas miedo de alzar la voz. No eres egoísta por querer conservar lo que construiste. Simplemente estás honrando el valor de una vida forjada con esfuerzo, amor y lealtad. Y por último, no dejes que la amargura endurezca tu alma. Tienes todo el derecho a sentir enojo, a sufrir, incluso a alejarte si lo necesitas, pero también tienes derecho a sanar. Busca a otras personas que entiendan. Únete a comunidades donde no te llamen madre fracasada, solo porque tu hijo te traicionó. No estás sola. Y cada vez que compartes tu historia, haces algo valiente. Rompes el silencio y enciendes el camino para otras que aún siguen en la oscuridad. Si alguna vez fuiste la madre empujada fuera de su propia casa, manipulada con la culpa familiar o simplemente olvidada después de haberlo dado todo, tu historia merece ser escuchada. Comparte tu experiencia dejando un comentario aquí abajo. Dale me gusta si crees que las mujeres nunca son una carga, sin importar la edad. Y no olvides suscribirte a She Stories Margaret, donde cada historia es una declaración silenciosa pero poderosa. Sigo importando, sigo teniendo voz, y ya no me quedaré en silencio. Esta es una historia ficticia y no tiene la intención de ofender ni atacar a ninguna persona. Fue creada únicamente para compartir un mensaje significativo con los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.